Bueno, entonces vamos a trabajar hoy con el Keyshots. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer antes pues como de comenzar aquí con el Keyshot es organizar el archivo desde Rhino. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a organizar? Entonces, obviamente lo que vamos a aprender acá son los conceptos básicos del tema de renderizado en Keyshot para que ustedes después los puedan aplicar a ejercicios relacionados con arquitectura. Nosotros también obviamente vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con arquitectura, por supuesto, pero digamos que esta parte básica pues la vamos a arrancar es con este ejercicio de los audífonos porque nos va a facilitar entender varias cosas. Entonces, bueno, lo que yo tengo acá este es los audífonos modelados en 3D. Tengo por acá pues como un loguito de Beats. Vamos a ver si alcanzamos a ponerle pues como las calcomanías y todo eso para que ustedes aprendan cómo se hace lo de colocar stickers y tal. Por acá también tengo otro logo que está pues recortado sin fondo. Pues les diré cómo se buscan estas imágenes PNG o cómo las pueden construir. Y bueno, entonces voy a abrir aquí el archivo de los audífonos. Entonces, bueno, lo primero que uno debe hacer antes de abrir el archivo o importar el archivo en Keyshots, pues tiene que ver es con generar primero un orden en capas que le permita a uno separar las diferentes partes del objeto en los diferentes tipos de materiales que pueda haber. Para este caso, pues si ustedes ven aquí el archivo, digamos que yo aquí tengo la parte de la diadema que es de un material, por supuesto, diferente a digamos, a estas partecitas que dan en las orejas, a las carcasas que dan por fuera, a estos soportes, a estos elementos, digamos, el cable, ¿sí? Estos pasadores que hay aquí que son como metálicos. Entonces, mire que todos los elementos están básicamente en una capa diferente. Entonces, cuando yo le doy clic aquí, yo puedo pasar, ¿sí? Digamos que yo tengo creado todo en una sola capa. Recuerden que en el manejo de capas yo puedo cambiar capas de objeto, o más bien cambiar los objetos de capa. Por ejemplo, seleccionando y si quiero que este ya no haga parte de este diadema, entonces lo paso pues digamos a la capa que yo quiera. Entonces, por ejemplo, quiero pasarlo a la capa metálica. Clic derecho, cambiar capa de objeto. Si en el momento en que yo hago esto, pues automáticamente el objeto cambia o pasa a ser de esta capa. Para este caso yo ya lo tenía arreglado, ¿no? Yo ya lo tenía separado. Entonces, aquí está la diadema, aquí estas piezas metálicas que son los dos pasadores y estas dos cositas, ¿sí? Me refiero a los de lado y lado. Los soportes, que son esas piezas azules, el cable, pintura de color negro, que son unas cositas que hay aquí, ¿sí? Como de los que tiene el plug. Hay otro que se llama metal dorado, que es toda la parte del plug adelante, carcasa, y esas piezas moradas que hay, espuma, estas partecitas de acá, y cuero, sí que es esa área que está allí. Entonces, bueno, esto, digamos, para que lo tengan ustedes presente, es lo que tiene que hacer uno con un modelo 3D digamos, de una construcción o sea exterior o interior, lo que ustedes vayan a renderizar, ¿no? En arquitectura normalmente se manejan esos dos tipos de renders. Render exterior, que es como para mirar la fachada de la casa o digamos,
Si es, por ejemplo, una unidad de apartamentos, entonces cómo luce la unidad por fuera, o las áreas comunes como la piscina, el parqueadero, bueno, etcétera. Esos son renders exteriores. Entonces, en ese caso, lo que harían ustedes sería separar por capas las diferentes geometrías que hay ahí. Por ejemplo, si usted en el edificio tiene unas paredes con ladrillo a la vista, entonces selecciona las paredes que tengan ladrillo a la vista y las mete en una capa. Selecciona todas las ventanas del edificio y las pone en otra capa que se llame vidrio. Selecciona, por ejemplo, el agua de la piscina y la pone en otra capa que se llame agua. El baldocino, el azulejo pues, que tiene la piscina, entonces lo pone en otra capa y así sucesivamente. Sí, el área de pasto la pone en otra capa y así. Esto es con el fin de que cuando yo importe este mismo archivo en la plataforma en Keyshot, él me respete las diferentes capas y sea mucho más fácil identificar los diferentes elementos de la geometría para asignarles directamente un material. ¿Sí? Entonces eso va a evitar que yo tenga que ir aquí, digamos, a Keyshot y empezar a seleccionar cosas, sino que simplemente yo lo que hago es tirar el material, o sea, todos los elementos que están en esta capa que se llama metal, póngale este material y él automáticamente a todos los elementos que hay en esa capa les va a dar las mismas propiedades de ese material. ¿Listo? Entonces, por orden, digamos que es lo ideal. Pierde uno menos tiempo. No quiere decir que uno no pueda hacer, digamos, que todo quede en una sola capa o algo así, pero es conveniente simplemente por un tema de ahorrar tiempo. Entonces, bueno, después de que está así, sí, que yo ya lo tengo distribuido en capas, ahorita les voy a dar unos minuticos para que lo distribuyan ahí bien en capas, los modelos que ustedes tienen. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, o lo pueden ir haciendo mientras yo les explico aquí las opciones del Keyshot. Entonces, cuando yo abro el Keyshot, automáticamente me aparece esta ventana de acá. Esta ventana, pues, por supuesto, tiene unos enlaces que son los archivos recientes que se han trabajado. Por aquí, pues, pueden encontrar como foros y el manual de Keyshot 10, incluso por aquí en esta pestañita que dice que es nuevo, entonces hay unos webinars o, bueno, cosas que van publicando en el canal de YouTube oficial de Keyshot, que se los voy a poner por acá. Y lo buscamos aquí en YouTube. Listo, este es el canal oficial de YouTube. Entonces les voy a dejar por allí en la sala de chats el enlacecito para que ustedes lo vean. Listo, entonces ahí simplemente ustedes ingresan y aquí donde dicen videos van a tener ya varios elementos. Hay un tema aquí y es que en el canal de YouTube pues pueden ver ustedes en términos generales muchos videos, aunque no necesariamente estén orientados la gran mayoría a arquitectura, hay muchos de ellos que sí. Por ejemplo, particularmente para el tema de los renders interiores. Por ejemplo, mire, por aquí está animación del sol, o sea, cómo animar el sol o pues como hacer el tema este como de la apariencia del sol, desde dónde sale hasta dónde se oculta, etcétera. Eso les sirve a ustedes para los estudios de sol. Bueno, aquí hay un montón de tutoriales, un montón de cosas pues que sí, por ejemplo acá. Y hay como una escena interior también allí que más o menos me está diciendo a mí cómo puedo generar un render interior de una escenografía.
Y aunque digamos que los temas de aquí del canal de Keyshot estén muy orientados hacia la parte del producto como tal, ¿sí? De productos, de materiales y renderizado de producto, no significa pues que ustedes no se puedan complementar. Miren que por ejemplo aquí, aunque están hablando de un material que se llama Real Cloth, que es el que genera pues como este, ese tipo de material que es como unas fibras o textiles, todo eso. Entonces pues digamos, cuando ustedes quieran hacer un render interior, les va a servir mucho, sobre todo para la parte del mobiliario, los tapetes o ese tipo de cosas, también las cositas que van a ver acá. Sin embargo, hay gente que también busca, por ejemplo, digamos, este es un buen tutorial, ¿sí? Entonces pueden ir, por ejemplo, a los canales de estos personajes. Este man es muy bueno renderizando, aunque también tiene algunos elementos orientados como al diseño industrial, pues, o al renderizado de productos. También tiene unos tips muy buenos, por ejemplo, de cómo renderizar el interior, un objeto interior o bueno, todo eso. Hay un man que tiene un perfil en Instagram que se llama El Hilo Negro. Vamos a ver si lo encontramos acá. Profe, entonces los layers que no se van a utilizar se eliminan o qué? Sí, los que quedan con la capa vacía, con las capas vacías se pueden eliminar. Listo, bro. Vamos a ver si el Instagram del que les estoy mostrando acá. Ajá, es este. Voy a dejar este Instagram aquí. El hombre tira unos buenos tips. Yo lo sigo a él y tiene unos buenos tips allí sobre diferentes aspectos, sobre todo como cómo mejorar el tema de los renders. Y miren, por ejemplo, acá tiene unos tipsitos de errores que arruinan los renders. Bueno, entonces lo bacano es que son unos pases de imágenes. eh, por ejemplo, acá, pues le va explicando el hombre ahí, sí, qué cosas son buenas y tal, como tipsitos en la composición de la imagen, en la iluminación, bueno, la medida pues en las que vayamos avanzando. Entonces les recomiendo pues este man acá. A veces también regala unos packs de texturas que pueden utilizar. Hace algunos elementos pues como que pueden regalar. O sea, él regala a veces modelos 3D o cositas pues allí. Sí, mire, por ejemplo, esos detalles como para las planticas, tutoriales sobre cómo hacer algunos materiales, por ejemplo, estos que ven ustedes acá. Bueno, pues también les recomiendo pues este canal y también hay un personaje que es muy bueno renderizando que se llama Will Gibbons. Este man aquí también, él pues obviamente vende cursos y toda la vaina, pero también tiene unos buenos tutoriales acá que aunque algunos estén orientados, digamos, a la parte de renderizado de producto, también tiene unos tips muy buenos con respecto al tema de la iluminación, sobre todo. Entonces, mientras, digamos, uno puede aplicar conceptualmente lo que un personaje de estos, pues que sabe demasiado, sabe, eh, los, digamos, los puede adaptar a lo que uno necesite, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les dejo algunos elementos, pues allí. Igual ahorita les voy a mostrar, pues también otras páginas, pues como donde pueden salir diferentes cosas.
Y por supuesto, cuando van aquí ustedes a YouTube y simplemente colocan Keyshot, pues van a, o le ponen arquitecto. Sí, pues aquí les va a dar un enfoque o van a encontrar tutoriales sobre renderizado arquitectónico, ¿sí? Por ejemplo, exterior, flujo de trabajos de render en exteriores, render interior, ¿sí? Por aquí está también el flujo de trabajo del render interior. Bueno, ahí les van a aparecer bastantes cosas. Ya les dejo este por acá de una vez para que lo pillen. Listo. Entonces, pues ahí como pueden ir dateándose de cosas allí. De todas maneras, vamos obviamente a ver como los elementos básicos para que cuando ustedes ya entren a ver estos videos y tal, ya ustedes sepan a qué se están refiriendo las personas. Por Facebook también hay muchos grupos. ¿Sí? Hay bastantes grupos de renderizado en Keyshots. Y bueno, en general en otras aplicaciones también, que pues también estaría conveniente como revisar otros motores de render porque por lo general los motores de render trabajan como de una forma muy similar, y con este tema de los mapas y cada mapa pues que representa y todo eso. Entonces, si conceptualmente aprendemos a manejar una herramienta de renderizado, pues probablemente si nos cambiamos a otra o tratamos de entender otra, pues vaya a ser muy fácil el aprendizaje porque ya vamos a ver cosas comunes entre los diferentes motores de render. Entonces, bueno, listo. Lo primero que voy a hacer yo es importar la escena acá. Hay una ventaja y es que en el caso del Keyshot 10, puedo importar directamente los archivos de Rhino 7. Bien, para los que de pronto tengan la versión del Keyshot 9, en ese caso entonces asegúrense de guardar el archivo en una versión anterior a Rhino 7, ¿sí? Porque la versión 9 de Keyshot salió antes de que saliera el Rhino 7 y no reconoce los archivos. Entonces, lo adecuado sería, abro el archivo en Rhino, organizo por capas y después le digo guardar como o exportar como y escojo la misma extensión de Rhino, pero en una versión anterior, en Rhino 6. Y le doy el mismo nombre, lo guardo tal, para que lo pueda reconocer el programa, en este caso el Keyshot 9. Si ustedes tienen el Keyshot 10 y Rhino 7, no hay ningún problema. Bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí es darle importar. Entonces, en el momento en que yo le doy importar, voy y busco el archivo. Bueno, ideal que tengan todos los archivos en una misma carpetita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le doy aquí, clic acá y le digo abrir. Quiero que tengan, venga un momentito, que se me olvidaba una cosa. Quiero que tengan presente algo. Y es que en Rhino, o sea, lo ideal es que cuando uno tiene el archivo en Rhino, al importarlo, mantenga las propiedades de los diferentes objetos que tiene ahí en Rhino, mantenga las propiedades no solamente con respecto a las capas, sino también a la posición de los objetos. Entonces, aquí les voy a mencionar algo. En Keyshot, el piso, ¿sí? Estamos hablando del piso base, es decir, donde se proyectan las sombras y todo lo demás, está aquí, ¿sí? Está representado por el punto 0. En ese punto 0 donde se encuentran los diferentes ejes, vemos que ahí está el piso. Por lo que, miren que ahí, por ejemplo, todo el objeto está sobre el piso, ¿sí? Está como el elemento más bajo, que es este, está ahí sobre el piso. Si yo esto lo tuviera, por ejemplo, así, aquí voy a tener un problema y es que el Keyshot va a tirar el plano del piso por acá y me va a generar una sombra de esta parte y otra sombra de esta parte y aquí no va a tener sombra. Pues por supuesto eso me tocaría arreglarlo acá. En Keyshot yo puedo cambiarle también la altura, pero eso tiene una desventaja y es que una vez que yo cambie la altura en Keyshot,
si por ejemplo voy a cambiar una parte, supongamos que el diseño de esta diadema no es así, sino que entonces ya, digamos, el cliente me hizo un cambio, ya no es así, sino que en lugar de ser redondito es cuadrado. En el momento en que lo vaya a cambiar, modelo aquí en Rhino, y cuando lo vaya a pasar a Keyshot, voy a tener el problema de que no me va a coincidir la posición. Entonces tengo que buscarle la posición manualmente en Keyshot. Y el problema es que el Keyshot no tiene herramientas como de precisión para uno poder saber dónde queda exactamente un objeto. ¿Sí? No tiene relaciones de posición, por ejemplo, como el final, un punto cercano, al punto medio, al centro, ¿sí? Como todas esas cosas, pues, que son las referencias a objeto acá, los snaps. Entonces, se pierde esa característica de que si yo hago un cambio acá, pueda importar solamente la piecita y no tenga necesidad de ir a moverla acá. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Organizar primero todo aquí en Rhino. En este caso, lo que vamos a hacer es lo agrupamos con control G. Bueno, para los que tienen Mac, con control G, porque el control G no funciona en Windows. En este caso, agrupan con este. Sí, entonces, cuando lo tienen agrupado, luego van aquí a las herramientas de alineación y dicen alinear, digamos, del elemento más bajo. Mire que aquí yo lo puedo mover, yo le digo 0, Enter. En el momento en que le digo 0, el punto más bajo de todo el modelo me va a quedar alineado con el piso. ¿Listo? Entonces, esto va a tener la característica de que ya tuve en cuenta el piso en Keyshot. Y en el momento de renderizar, pues ya las sombras me van a salir bien. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo es el tema de las sombras. ¿Listo? Pues yo acá ya lo tenía bien, entonces no pasa nada. Simplemente lo que voy a hacer es, Ve, ahora sí, profe, qué pena, ¿cómo es que me agrupaba? ¿Cuál era el botoncito? ya te muestro el icono. Un segundito, vuelvo y abro acá el archivo. Es este icono que hay acá. Ah, ok. Y de ahí vamos a alinear y alinear al botón. Ajá, correcto. Para que él lo suba al nivel 0, al punto 0. Ahí le das 0 en el teclado, Enter, para que él te lo ponga en el punto 0. ¿Listo? Entonces, también, por supuesto, cuando ustedes van a hacer como mobiliario, ese tipo de cosas, pues es bien importante eso, que tengan alineado ahí con el punto 0 para que no vayan, no les va a salir la sombra pues en otra parte. Entonces, bueno, ahora sí, te le digo importar, busco la pieza, busco el archivo 3D, le digo abrir. Entonces, mire, cuando le doy a abrir, aquí me sale este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo tiene algunas opciones. Vamos a ver algunos detalles, pues, que tiene la opción de importar archivos. Por ejemplo, en la escena, yo puedo importar este archivo como un elemento por defecto o un nuevo set de modelos. Esta opción es bien importante o es interesante para ustedes. Yo personalmente no la utilizo porque yo no, la verdad es que yo no es que haga mucho renderizado arquitectónico que digamos. He hecho por ahí algunos trabajos, algunas cosas, pero realmente lo que más renderizo son productos. ¿Listo? Sin embargo, a ustedes que hacen renderizado arquitectónico, de pronto sí les puede servir. Y esto les voy a decir cómo lo van a complementar, para que me entiendan que es un set de modelos. Normalmente existen las cosas que son los bloques, ¿sí? Ustedes saben ya qué son los bloques. Por ejemplo, si yo voy a renderizar un apartamento en la parte interna, digamos, voy a sacar un render interior, claro, yo tengo las paredes del apartamento, pero resulta que tengo que ese apartamento para obviamente renderizar el espacio y que se vea bien, pues tengo que colocarle una mesa, tengo que colocarle sillas, una cama, los armarios, los libros en la biblioteca, los televisores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, uno puede ir armando su librería de objetos. Por ejemplo, si ustedes hacen unas sillas, digamos un comedor, ustedes llegan y lo colocan acá como nuevo set de modelos, le dicen importar y él lo guarda dentro de los archivos del Keyshot
como si fuera un set de modelos del comedor. Entonces, por ejemplo, el día que usted vaya a renderizar una casa y necesite un comedor, usted simplemente busca en el área de los set de modelos y pone el comedor, ¿sí? Importa el comedor y él automáticamente lo trae allí y ya ese comedor le va a salir pues con las texturas, con todo, ¿sí? Con todo arreglado. Entonces simplemente lo que usted prácticamente tiene que hacer es añadirle únicamente texturas a las paredes, al piso y acomodar luces y renderizar. ¿Sí? Entonces, esto se complementa muy bien con esta página. Les voy a dar este dato acá. Desde aquí, esta página es muy buena, es la página, de hecho es una página oficial de Keyshot, donde ustedes pueden tener acceso a diferentes recursos. Quienes tienen la última versión de Keyshot, la 10, van a poder encontrar aquí materiales, o sea, esto es una librería de materiales grandísima. ¿Sí? Miren que uno sigue bajando y aquí sigue uno bajando y bajando y bajando y va a encontrar materiales para todo. E incluso ustedes como usuarios pues también los pueden subir. Mire, aquí hay 3040 diferentes materiales. Entonces, ¿cómo utiliza usted un material que le gustó de acá? Vamos a buscar acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí aparecen ladrillos. Entonces, digamos, este ladrillo. Se le da clic aquí, le da descargar y él automáticamente se lo acomoda en las descargas del programa de Keyshot. Ahorita les voy a mostrar dónde quedan. También hay medios ambientes, o sea, imágenes de medios ambientes. Perdón, aquí le quito el papel que me aparezcan. Y aquí hay imágenes de medio ambiente. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona esto. Pues, por supuesto, acá siguen cargando y siguen cargando. Ahorita también les voy a dar algunos datos de dónde pueden descargar imágenes de esta en otras páginas. Backplates, que son imágenes que uno puede utilizar, por ejemplo, para que a través de las ventanas se puedan ver como paisajes o cosas así, es decir, como lo que usted vería desde la parte interior de un apartamento hacia afuera, es decir, algo. Texturas, también para armar materiales, pues hay diferentes texturas acá. ¿Listo? Si ustedes siguen bajando, pues ahí hay más. Bueno. Y también están los modelos, que es justo lo que les estaba diciendo. Pues mire que aquí hay diferentes modelos. Y mire, por ejemplo, cubiertos, pocillo, un candelabro, cremas. Y por ejemplo, digamos que usted está haciendo el render de un baño y necesita colocar como algunas cremitas o algunas cosas en la superficie del baño. Entonces, ahí, maticas. Sí, hay varias cosas que pronto les pueden servir a ustedes para importarlas. Sí, por ejemplo, miren, una lámpara de escritorio, otra matica, por aquí esto, una silla, no sé qué. Entonces, todo esto lo pueden ustedes importar y es cuestión de que le den clic aquí y ahí lo guardan directamente en el Keyshot. Bueno, ahí les dejo la inquietud pues con esta parte de acá. Algunas veces los he utilizado, como les digo, cuando me ha tocado hacer como esos renders de interiores de alguna cosa, a veces los utilizo. Por ejemplo, qué día me había tocado hacer, me salió un trabajo de renderizar una oficina en la parte interna. Entonces utilicé, por ejemplo, unos celulares, unos computadores portátiles, clipsitos, libros, cosas pues como de escritorio. Y no me tocó modelarlo, sino que estaba ahí ya directamente. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud con ese tema. Bueno, entonces, bueno, miren, árboles, hay varias cosas. Sillas, bancas, bueno, en fin. Entonces, bueno, para este caso, pues no lo vamos a convertir como en un set de modelos, sino que lo vamos a dejar por defectos. Bien. Luego viene acá, posición. Entonces, como la posición nosotros la cuadramos desde Rhino, para eso nos tomamos la molestia de agrupar
los audífonos y alinearlos con el punto cero. Entonces le vamos a decir mantener la posición relativa al origen nativo, es decir, respéteme la posición que viene desde Rhino. Y la Profe, pero en escena es en Ajá. default o... Sí, aquí en escena es default, Ah, ok. aquí. Bien, aquí en la posición, entonces, mantener posición relativa al origen nativo y en la orientación del eje de alzada, ¿sí? De levantamiento, le ponemos Z. ¿Por qué Z? Pues porque el Z es el tercer eje, es decir, el eje de la altura en Rhino. Entonces, para que él no nos vaya a voltear los objetos. ¿Listo? Entonces aquí chuleamos únicamente este y le ponemos Z y luego geometría. Este pues viene con el chulito de importar los datos NURBS, que es como el sistema de coordenadas con el que trabaja el Rhino, entonces dejémoslo ahí. Finalmente, medio ambiente y cámara. En este caso, pues esto ya lo dejo a consideración de ustedes. A mí personalmente me gusta trabajar con las cámaras directamente del Keyshot, pero en algunos casos es útil. Sí, es útil trabajar con las cámaras importadas de Rhino. ¿A qué se refiere esto? Para que lo entiendan. Por ejemplo, digamos que yo quiero sacar, porque el Rhino aquí permite hacer dibujos de líneas. Les voy a mostrar, de hecho, un proyecto en el que esta opción para mí fue bastante útil. Yo estaba diseñando por ahí unas etiquetas, sí, unas etiquetas de unos productos. Ya les muestro. Bueno, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, este. Sí, entonces miren, aquí, digamos, esta etiqueta de este producto y lo que hice fue sacar un render pues para ver cómo se veía obviamente la lata pues o el producto final. Pero adicionalmente también en la etiqueta utilicé un modelo 3D, que es de una balinera cortada. Y esta balinerita pues que es como el uso que tiene el producto como tal. Entonces miren que la balinera viene aquí el render. Y ese render viene como con unas líneas de color amarillo. Esas líneas de color amarillo, ¿cómo las hice? Pues lo que hice fue, cuadré mi vista, digamos así, por decir algo acá, seleccioné todo y le dije, menú dimensión, estamos en Rhino, ¿no? Dimensión, crear dibujo 2D. Esta fue la opción que yo les expliqué a ustedes para sacar los planos de las fachadas, de las vistas laterales, superior, no sé qué, bueno. Entonces yo aquí selecciono pues cuáles son las líneas que quiero, no sé qué, en este caso simplemente le voy a decir que dibuje la vista de perspectiva, yo le digo aplicar, él empieza a hacer su proceso allí, listo, ahí se demora pues un momentico y en la vista superior ustedes van a ver que ya él me va a dibujar exactamente esta misma vista, esta perspectiva, mire que aquí ya la dibujó. ¿Listo? Entonces, esta vista, esto que ustedes ven aquí, estas líneas, ya yo las puedo importar, ¿sí? Yo las puedo, perdón, exportar a otro formato, a Illustrator. Y me sirven para que después cuando saque el render las pueda colocar encima. Pero entonces en este caso yo tendría que sacar el render con esa misma perspectiva. Entonces, ¿qué hago? Guardo esta cámara, ¿sí? La dejo allí, o sea, grabo el archivo así. Y cuando abra el archivo en Keyshot, le digo acá, importe las cámaras de Rhino. Entonces, la misma ubicación que tienen las cámaras aquí, las visuales, y el tamaño de los lentes, en este caso, pues es un lente de 50 milímetros, y aquí están las propiedades de la cámara. Entonces, él me va a importar una cámara con la vista superior, otra con la vista frontal, otra con la lateral derecha y otra exactamente con la perspectiva que yo tengo. Entonces, uso esa perspectiva para generar el render y ya me van a coincidir las líneas con el render.
¿Listo? Entonces, para ese caso, cuando ustedes necesiten o hayan cuadrado, digamos, una visual aquí en Rhino de una, con una vista especial o específica de lo que quieren, no sé qué, y quieren que se la respete cuando la abran aquí, simplemente le dejan este chulito allí. Si definitivamente no quieren utilizar las cámaras del Rhino, como yo normalmente hago, entonces lo que hago es quitarle esto. ¿Listo? Los otros son los el medio ambiente y esta otra elemento que me dice que mantenga la cámara, el punto visual de la cámara o el punto focal de la cámara centrado en el objeto el que traigo. En este caso, ninguno de los dos me interesa porque pues esto lo va a cuadrar manualmente. Entonces simplemente por eso no chuleo ninguno. Y importante, este yo creo que es el más importante de todo, aquí en la última pestaña que dice materiales y estructura, entonces desligar materiales por capas. ¿Qué significa eso? Que me mantenga esta estructura de capas. ¿Listo? Para eso me gasté pues el tiempito de colocar los objetos por cada capa y de esta manera pues simplemente él me va a respetar esas mismas capas y los colores, ¿sí? Entonces yo lo dejo solamente allí. Entonces vuelvo aquí, de escena, default, posición, este de acá y aquí colocamos Z, geometría, lo dejamos chuleadito, importar los datos NURBS, aquí quitamos los tres y en materiales solamente el de arriba. Le decimos importar. Entonces él ahí hace su proceso de importación y aquí ya me importó el modelo, sino que obviamente no, la cámara no lo está enfocando, ¿sí? O sea, no lo está visualizando. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Clic derecho, centrar y fijar modelos. ¿Listo? Entonces, mire, ahí me queda el modelo. Esa bolita que ustedes ven ahí es el medio ambiente. El medio ambiente, pues, que sale chiquitico y ahorita les voy a explicar cómo lo puedo Profe, me editar. sale es como un cuadrado. Sí, no, no pasa nada, o sea, es indiferente, pero es por el tamaño. Ya les voy a explicar cómo hace. Entonces, por ejemplo, a los que les salió esto así, hay otros que de pronto les sale más grande, no sé qué, eso tiene que ver es con el tamaño del fondo, ¿sí? Del medio ambiente. Entonces, bueno, digamos, lo importante aquí es que ya no importó el modelo, ¿sí? Quiero que vean varias cosas. El modelo, mire que trae los mismos colores de las capas, ¿sí? Están representados aquí los mismos colores de las capas. Entonces, quiere decir que efectivamente me respeto todas las capas. Entonces, mire, aquí tengo varias pestañas abajo. Van a abrir una que se llama proyecto o probablemente ya la tengan abierta, es decir, cuando le den clic aquí les va a salir un panel al lado derecho. Ese panel es el panel de proyecto, ¿no? Y tiene diferentes pestañas. En la pestaña de la escena, ¿sí? Están todos los objetos. Entonces, mire que, por ejemplo, aquí tengo el set de modelos, audífonos, y si yo abro esta capita en el más, mire que ahí me salen todas las capas que yo coloqué de Rhino. Sí, ahí está, diadema, metal, soporte, cable, pintura negra, bueno, bla, bla, bla. Más abajo tengo uno que dice cámaras, dice cámara libre, que es la cámara que actualmente está visualizando esta parte. Si yo le hubiera dado ese chulito en la importación que me mantuviera las vistas del Rhino, aquí me hubieran salido cuatro cámaras y adicionalmente esta. Me sale la vista superior, la frontal, lateral derecha, perspectiva, que son las cuatro cámaras básicas de Rhino, y adicionalmente la cámara libre de aquí de Keyshot. ¿Listo? Entonces, precisamente yo trabajo únicamente con esto. Bueno, ya ahorita vamos a ver las otras pestañas para qué sirven. Por aquí arriba me van a salir unas herramientas. Sí, estas herramientas, pues hay varias aquí interesantes. Básicamente, pues está, digamos que el área de trabajo o el estilo del área de trabajo, entonces yo lo puedo acomodar de acuerdo a lo que vaya a hacer. Por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es animar, porque aquí se puede hacer animación, por ejemplo, de recorridos de cámara o de movimiento de piezas o cosas de ese tipo,
Entonces, elijo animación y el espacio de trabajo se va a organizar con las herramientas de animación. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, en términos de materiales, entonces solamente me va a resaltar algunas cosas, etcétera, etcétera. Pues yo normalmente yo lo mantengo aquí en Startup, ¿sí? Y presionando algunos botones y ocultando cosas, pues lo voy abriendo y voy cerrando cosas. Entonces, ya para que ustedes sepan. La otra ventana que a ustedes les puede haber salido es una que sale aquí al lado izquierdo, que es esta, la de la librería. Entonces esta también tiene unas pestañas por acá. Y en las pestañas, pues tenemos obviamente los diferentes elementos que hay. En este caso, materiales, colores, texturas, medio ambiente, backplates, favoritos y modelos. ¿Listo? Aquí es donde entra el tema de lo que les estaba hablando ahorita. Con el cloud de Keyshots, cuando ustedes, por ejemplo, cogen un material y lo descargan, ¿sí? Si ustedes le dan clic aquí, clic en ahí donde dice download, él automáticamente ejecuta la aplicación y me va a colocar o me va a guardar el material aquí donde dice descarga. Entonces, cuando usted le da clic ahí, aquí le debe aparecer el material. Bien, lo mismo pues con los colores. Pues mire que aquí está, bueno, perdón, aquí no hay colores sino texturas. Pues lo mismo aquí, cuando usted descarga una textura, ella viene aquí donde dice descargas. Y estas son las que vienen por defecto con el programa, ¿no? Y las que yo puedo descargar se ponen acá, así sucesivamente. Medio ambiente, pues aquí donde dice downloads, bajo estas, o me van a aparecer estas que descargo. ¿Listo? Y para los modelos, pues mire que también está aquí. Este que es el modelo de lo que les hablaba ahorita de los bloques. Pues si yo descargo alguno de estos, por ejemplo, digamos que voy a descargar este carro para colocarlo ahí al frente de la puerta del garage. Entonces, simplemente lo descargo y ahí me queda como descargas. Y yo para utilizarlo, pues me sale acá, entonces simplemente lo cojo de acá y lo arrastro y lo suelto. Ya después le busco la posición, pues y todo lo demás. Cuando yo creo el archivo, no como default, sino como un modelo, sí, recuerden que en la importación la primera pestaña decía default o quiero que sea un set de modelo. Cuando yo lo creo como un set de modelos, me va a aparecer aquí. ¿Listo? Entonces ya saben pues para que lo tengan presente. Igual aquí ya digamos, después de que termine de añadirle texturas y lo que sea, yo lo puedo añadir como un set de modelos. Y me queda guardado allí para poder utilizarlo más adelante. Entonces ustedes pueden ir organizando sus librerías de bloques, y etcétera. Bien, bueno, entonces por lo pronto esta pestaña aquí no la vamos a utilizar todavía, entonces simplemente la voy a cerrar y me voy a enfocar en esta parte de acá. Bueno, tengan en cuenta estas tres herramientas que son las que me permiten desplazarme en el espacio tridimensional. Pues, por ejemplo, tengo esta que se llama Tumble, que básicamente es la herramienta rotación. Es como cuando yo en Rhino le doy clic derecho y arrastro en la vista de perspectiva, ¿sí? Como cuando utilizo la herramienta rotar, ¿listo? Esta de paneo es como cuando le doy shift y clic derecho, ¿sí? Que es como la manito esta que me permite. Entonces yo me voy aquí donde dice paneo, miren que aquí puedo mover para donde yo quiero. Esta que se llama dolly es como un zoom, como el zoom que nosotros tenemos con la ruedita del mouse. Pues, por ejemplo, hacia adelante alejo, hacia atrás acerco. Es decir, hacia arriba alejo, hacia atrás o hacia mí, pues ruedo y voy a tener el zoom in. ¿Listo? Entonces están estas tres. Y lo otro es que aquí yo puedo cuadrar el lente de la perspectiva. Por ejemplo, una perspectiva con un lente de 50 milímetros es muy similar a lo que es la vista humana. De hecho, cuando usted le venden una cámara reflex, ella viene con un lente que se llama
pues que es un todoterreno que llama 1855, que es la capacidad como de la perspectiva que puede lograr ese lente. Ese lente está como, digamos, dentro de una perspectiva muy similar a la que el ojo humano tiene. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo bajo el tema del tamaño del lente acá, me va a cambiar la perspectiva. Por ejemplo, si yo le pongo un lente de 20 milímetros, estoy hablando de un lente gran angular o espina de pescado, mire que ahí cambió la perspectiva. Y si yo me acerco, mire que hay unas perspectivas, ¿sí?, bastante pues interesantes. Hay unas, lo que comúnmente se conoce como una perspectiva aberrada. Entre más pequeño sea el lente, por ejemplo, si es 10, miren que hay unas perspectivas todas bastante interesantes, pues. Bueno, normalmente yo qué hago, lo trabajo en 35 milímetros, pero eso depende también, y esto es un consejo que les doy cuando ustedes estén haciendo render interior, trabajenlo en el lente en un gran angular, porque a veces el espacio del recinto, digamos, tiene un cuarto, y el cuarto es muy pequeñito. Entonces, si usted ubica la cámara en un punto de una de las paredes para que trate de capturar toda la escena, no le va a caber toda la escena porque las distancias entre las paredes son muy corticas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bajarle el tamaño al lente para que sea un gran angular y pueda capturar muchas más elementos. ¿Listo? Esto lo vamos a ver, obviamente, el manejo de esto con un ejercicio que vamos a hacer más adelante para sacar los renders interiores de un apartamento. Entonces, bueno, están estos tres. Por acá, por este lado, entonces tenemos otros elementos. Bueno, aquí está el uso de la CPU. Recomiendo pues tenerlo como al 100%. Uno puede administrar aquí diferentes recursos. Por ejemplo, si usted necesita el computador para trabajar en otra vaina y mientras tanto va a estar renderizando, yo no lo recomiendo. Sin embargo, se puede. Usted le asigna, por ejemplo, un porcentaje de los núcleos. En este caso, mi computador es un computador que tiene 7 núcleos, tiene un i7. Eso quiere decir que tiene 8 núcleos, ¿sí? Es decir, 7 reales y 1 virtual. Y yo puedo asignarle los render, con cuántos núcleos quiero que trabaje, por ejemplo, 5. Y entonces los otros 3 los dejo libres para que él los utilice, por ejemplo, en otras tareas. Supongamos que yo estoy haciendo un trabajo en Word o alguna otra cosa. Listo, navegando en internet y lo que sea. Entonces él va a utilizar 5 nomás para el proceso renderizado y lo otro. Entonces esto es Profe, básicamente un tema de administración. Sí, cuénteme. ¿y formas de ponerle la gráfica no hay? ¿O solamente renderiza con el procesador? En este caso yo no tengo la versión del Keyshot que tiene la gráfica, las gráficas integradas, porque mi computador no tiene GPU. Es decir, sí tiene GPU, pero no como procesador único e independiente. Pero cuando sale pues como la opción, sale aquí al ladito. Ahí dice GPU, uso del GPU. De hecho, aquí en el render, en las opciones de render, esto lo vamos a ver más adelantico, ¿no? Aquí en las opciones de render, usted puede decidir, ¿sí?, si utiliza aquí, por ejemplo, el GPU, no sé qué. Como les digo, yo no tengo la opción aquí del Keyshot que tiene el renderizado con GPU, pero aquí sale el uso de la CPU y el uso de la GPU. ¿Listo? Para el renderizado. Aquí debería salir. Lo que yo no tengo la versión porque pues la tarjeta de video mío no tiene eso. Es que este computador ya tiene unos añitos. Pero bueno, ahí les debería salir. De hecho, por ahí en el enlace que yo les di, pues como de descarga, allá está la versión, no en el del 10, sino en el del 9, ahí está la versión que utiliza la GPU dedicada. Entonces también ahí lo pueden buscar. Y de todas maneras en el canal de YouTube de Keyshot, ellos explican ahí bien cómo activar la GPU y todo este rollo. ¿Listo?
De pronto la próxima clase podemos buscar información, o sea, les voy a rotar unos videitos para los que tengan de pronto tarjeta de video dedicada, que la puedan utilizar de esa manera. ¿Listo? Y bien pertinente de todas maneras tu pregunta por el hecho de que ahora pues están muy de moda los computadores gamers y todo este rollo que tienen precisamente estas características para este tipo de programas. Para programas de 3D y animación y todo eso, y que utilizan precisamente esas tarjetas de video, pues que son bien poderosas. Entonces, la próxima clase le roto videitos como esa parte. Bueno, aquí hay un tema que es también pues bien importante y es el tema de que, mire, esto es lo que comúnmente se conoce como una aplicación de renderizado en tiempo real. ¿Qué significa renderizar en tiempo real? Que si yo llego y giro la imagen, miren que automáticamente él empieza otra vez a recalcular la iluminación desde allí. ¿Sí? Y si yo lo dejo quieto, pues él va a estar recalculando, 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 hasta que ya saca pues la imagen final en previsualización. Entonces, a veces, por ejemplo, uno tiene una escena o ya el render normal y lo que quiere hacer es cambios en las texturas o el material o lo que sea. Entonces uno, para evitarse precisamente que el procesador de la tarjeta gráfica esté trabajando constantemente, lo que hace es pausarla. ¿Listo? Hace el cambio, lo que sea, ya después de que termine, se vuelve y le quita aquí y él automáticamente actualiza. ¿Listo? Entonces, eso es conveniente pues para no ir sobrecargando el computador o en su defecto pues no quitarle como no gastarle la batería tan rápido, porque en el momento en que él esté haciendo cálculos, pues está trabajando el procesador allí. Y también hay otra opción y es el modo performance. Sí, este modo performance lo que hace es que, digamos, quita algunos elementos. Por ejemplo, las sombras, algunos elementos de detalles de sombras los quita y pone, digamos, las características al mínimo, las características del render al mínimo, simplemente como para ver apariencias de materiales y cosas así, y ya cuando uno lo tenga cuadrado, uno le quita el modo performance, le cuadra una iluminación y genera el render, pues, full. ¿Listo? Entonces, bueno, más adelante vamos a ver otras herramientas, pues, que tienen que ver con eso. Entonces, bueno, para los que nos salió el render, así como ustedes ven acá, por ahora lo voy a dejar activo. Ahorita les explico cómo le cambiamos las opciones de iluminación. Entonces, para los que les salió este medio ambiente así, entonces mire, vamos a pasar a la pestaña medio ambiente, que es esta de acá. Usted le dan clic ahí, actualmente él tiene asignado esta imagen, que es una imagen HDRI. Estas imágenes HDRI, pues es una sigla que significa alto rango dinámico de iluminación. Son imágenes que permiten identificar elementos más blancos, ¿sí? Como elementos que están emitiendo luz. Incluso hay celulares o cámaras reflex que permiten sacar estos formatos HDRI. Por ejemplo, los celulares, no sé si todos, pero por lo menos sé que los que pueden sacar estas fotos panorámicas, por ejemplo, uno con el iPhone tiene la opción de las fotos panorámicas y tiene la opción de activar el HDRI, el alto rango dinámico de iluminación. Pues usted lo activa, genera la foto panorámica a 360 grados y después esa la puede utilizar como fondo. Entonces es algo muy chévere porque si, digamos, usted tiene un cliente que tiene un lote en Pance, por decir algo, y usted le va a construir su casa. Entonces, usted se va hasta allá, hasta el lote, toma una fotografía con esta característica de alto rango de iluminación, digamos a las 12 del día, y la foto va a tener exactamente los mismos puntos de iluminación que usted quiere que se reflejen en todos los materiales que va a tener la casa, en los vidrios, bueno, en las paredes, en todas las vainas. Entonces, cuando usted ponga la casa o ya tenga el diseño de la casa, usted simplemente lo que hace es que le pone ese medio ambiente y pues va a quedar mucho más real allí el montaje, como si la casa ya estuviera construida en el lote. ¿Listo? Entonces eso se puede hacer, digamos, acá con estas imágenes.
Por aquí hay varias páginas donde ustedes pueden descargar esas imágenes. Entonces, está esta página que se llama... Ah, perdón, que esta no... Bueno, esa también, pero esa no tiene... A no ser que es que la hayan cambiado. Permítanme un momentito. Ah, sí. Ya pues le cambiaron el nombre. No, esto no, hasta ahora me desayuno. Bueno, esta página, sí, de hecho aquí le metieron texturas, no sabía que, y modelos, ya pues, está chévere, la complementaron, porque hasta hace varios meses estaba solamente en HDRI. Entonces, bueno, venga, yo les roto esta paginita, ya miro las novedades que tiene. De aquí pueden descargar HDRIs, o sea, esas imágenes de fondos, texturas o modelos, también como bloques. Particularmente los HDRIs que anteriormente pues estaban, porque las otras dos categorías no estaban, entonces uno los puede descargar de acá. ¿Listo? Estas son imágenes que me dan estos elementos reflectivos pues de los temas. Entonces, simplemente cuando ustedes van a aplicar una de estas, las descargan. Y por ejemplo, digamos que quiero descargar esto. Entonces me meto acá. Y aquí hay imágenes similares o sugerencias, no sé qué. Puedo verlo en un espacio tridimensional. Le doy clic aquí, la descargo. Y en el momento en que la descargo, estas son imágenes en 4K, o sea, están bastante grandes, con buena resolución. En el momento en que la descargo, cuando la vaya a utilizar en Keyshot, simplemente lo que tengo que hacer aquí en la librería, me voy aquí donde dice, un momentico, corro las herramientas de zoom, voy aquí donde dice medio ambiente, y aquí le digo importar. Pues le doy clic ahí, busco la imagen, y él automáticamente me la trae, me la pone aquí en Downloads. Por ejemplo, estas dos que yo tengo acá son dos que he descargado. Entonces, cuando las quiero utilizar, simplemente le doy doble clic y listo, aquí me carga la... Voy a poner esta, ¿sí? Mientras tanto. Y mire que ahí me carga la imagen. ¿Listo? Y obviamente la imagen afecta pues a la iluminación y todo lo demás. Permítame un momentico. El estudio que tiene actualmente o que viene por defecto, digamos, con el programa, es este de aquí. Entonces voy a volver otra vez al Startup para cambiar el tamaño del medio ambiente. Entonces, listo. Parado aquí, mire lo que voy a hacer. Ajustes. Aquí tengo varios elementos de eso. Entonces, mire que el tamaño está en 25 milímetros. Yo le voy a cambiar eso, le voy a poner 1000. Sí, mire, ya creció sí, ya creció el, el medio ambiente, pues. Y estas eran las sombritas, perdón, le quité el modo performance para que salgan más, sí. Estas son las sombritas que les decía que quedan, que si el piso me sale por aquí, entonces me quedan unas sombras acá y no parece como puesto en el piso. Pero bueno, aquí simplemente para los que les haya salido así, ustedes se van a la pestaña medio ambiente, se van a la segunda pestaña que se llama transformar, aquí donde dice tamaño, le pueden poner 1000 milímetros. Sí, pues, ese es un tamaño pues que está bien. Bueno, entonces vamos a entrar ya en materia en relación con lo que tiene que ver con los... Ah, bueno, me falta el piso, porque mire que el piso aquí se corta la sombra. Entonces, perdón, ahí mismo donde está en el piso, se van aquí a la pestaña que dice Grounds y aquí le cambian también el tamaño del piso. Sí, mire que ahí ya le ponen el mismo tamaño del medio ambiente. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a mirar aquí este tema.
¿Cómo funciona el tema de los materiales aquí? El Keyshot tiene su propia librería. Esto ya creo que se los había mencionado a ustedes. Mire, cuando uno va aquí y le da clic a la librería, automáticamente se abre este panel de acá que tiene materiales. Y esta es la librería de materiales que trae por defecto el programa. En su mayoría son materiales que están muy orientados a productos. Pero también hay una librería de materiales arquitectónicos. La librería es pequeñita, pues, no es que tenga mucho. Por ejemplo, tiene concreto, superficies, asfalto, bueno, aquí hay varias cosas como mármol y, bueno, otras piedras así por el estilo, y materiales de vidrio. Pero también recuerden que tienen el cloud de Keyshot en internet, donde pueden descargar ustedes ahí materiales y pues van creando su librería como tal. Entonces, bueno, ¿cómo aplico yo un material? Pues, por ejemplo, mire que cuando yo le doy clic a la capa, automáticamente me está seleccionando pues, los elementos que hay dentro de la capa. Por ejemplo, en esto que dice metal, mire que él me selecciona los 4 elementos que hay allí. Entonces, lo que yo voy a hacer es asignar materiales de aquí y los voy a poner en las capas. Entonces, por ejemplo, voy aquí donde dicen metales y aquí tengo, de hecho, diferentes tipos de metales. Aluminio, metales anodizados, básicos, bronce, cromo, cobre, hierro, magnesio, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a utilizar aluminio. O sea, aluminio, mire, básico, pulido y rugoso. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, aluminio rugoso. ¿Cómo hago? Clic y arrastro hasta la capa o arrastro hasta los objetos. A mí particularmente me gusta hasta la capa. Ahí lo suelto. Y mire que ahí automáticamente él aplica a todos los elementos que están allí, aplica el mismo metal. Pues a mí particularmente me gusta traerlo aquí a la capa porque a veces cuando uno lo tira aquí y lo suelta, de pronto él lo pone como está aquí cercano también el cable, de pronto lo pone mal, ¿sí? Se lo pones al cable. Entonces, bueno, ahí le asigné a este el metal. Entonces vamos a ver esos elementos que quedaron pues con metal. Mire, lo que usted ve allí, obviamente es el material metálico, pero en este caso no está reflejando, bueno, está reflejando esta línea roja que usted ven acá porque es la representación del cable, pero no está reflejando nada porque no tiene un entorno para reflejar. Recuerde que el medio ambiente es así, es como si estuviera dentro de una habitación totalmente blanca. Pero si yo le quiero cambiar el reflejo, pues ya saben ustedes que se meten aquí en medio ambiente y pueden utilizar alguna de las imágenes que tiene por defecto. Digamos que quiero utilizarlo el interior de un apartamento. Entonces le doy doble clic y mire que ahí automáticamente él refleja. Incluso mire que los otros materiales que están brillantes reflejan el entorno. Esas son las ventajas del HDRI, ¿no? Mire que si yo aquí muevo, puedo ver estos elementos como si fueran fuentes de luz. Entonces eso es lo que hace los HDRIs. Sí, miren que aquí esto queda iluminado en esta parte. Bien, por lo pronto pues voy a dejar el mismo medio ambiente que estaba anteriormente, que era el estudio. Y listo, y voy a seguir aplicando materiales. Entonces, por ejemplo, la diadema. Supongamos que yo la voy a hacer en un plástico. Entonces utilizo aquí, voy y busco plástico. Mire que aquí tengo claro, es decir, translúcido, como opalizado, materiales compuestos como por ejemplo fibra de carbono,
un material rígido, un plástico rígido, es decir, como un polietileno o algo así. Por ejemplo, uno de estos le voy a acomodar acá. Entonces, supongamos que yo quiero utilizar este de color negro. Entonces vengo y lo arrastro hasta la diadema y lo suelto. Entonces, mire que automáticamente él cambia la apariencia. Ah, bueno, pero es que supongamos que yo quiero utilizar un plástico de color amarillo y no hay. Entonces, ahí ¿qué vamos a empezar a hacer? Entonces, toca cambiar la apariencia del material. Entonces, póngale cuidado. Abro la capa, ¿sí? Porque está el nombre de la capa y esta es la pieza. Esta es la pista que hay acá. Entonces, como la pieza tiene aplicado el material, para poder editarlo, simplemente yo selecciono y le digo clic aquí, o en su defecto le doy doble clic aquí donde está el material. Y automáticamente pasa de la escena a la pestaña material. Y aquí puedo ver en la capa difusa, ¿sí? Cuál es la apariencia del material. Entonces, primero, la capa difusa, mire, dice ahí, color o textura que define, perdón, las reflexiones difusas o simplemente el material, el color del material. Por ejemplo, si yo no lo quiero negro, sino que lo quiero amarillo, entonces le doy clic aquí, busco el color amarillo y lo cambio. ¿Vale? Aquí hay otros dos elementos, particularmente en este tipo de material que es el plástico, porque yo tengo otros tipos de material acá, otros preseteados. ¿Sí? Digamos que en términos del plástico solamente tengo el difuso, que es el que me da la apariencia. Tengo otro que se llama el specular, que el specular es lo que controla las reflexiones, ¿sí? Color o textura que defina la nitidez de las reflexiones. Un blanco es 100% reflectivo y el negro es 0% reflectivo. Típicamente se da en escalas de grises. ¿Qué quiere decir? Que aquí solamente voy a admitir colores en escala de grises, ¿sí? De blanco a negro. Es lo que decía ahí. Mire que, un momentico me acerco para que ustedes lo pillen. Sí, actualmente, un momentico y también le cambio este valor para que lo puedan ver ahí. Listo. Mire que aquí tengo el reflejo de las luces del entorno. Si yo, por ejemplo, cambio esto a negro, mire lo que sucede. Se vuelve completamente plano. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que no refleje nada, no refleje nada del entorno. Lo que quiere decir que un gris, más o menos al 50%, más o menos estaría reflejando el entorno. El blanco refleja completamente el entorno, es muy brillante. Negro no refleja nada. Y en escala de grises, dependiendo obviamente de lo que esté, pues miren que aquí un gris muy tendiente a blanco va a reflejar bastante, muy tendiente a negro va a reflejar menos. ¿Correcto? Listo. Entonces, esta es la capacidad del material de reflejar el entorno. Y viene este que se llama el roughness. El roughness es la capacidad del material para que presente la textura con imperfecciones, con pequeñas imperfecciones o totalmente pulido. Por ejemplo, un roughness en 0 significa que el material está completamente pulido, es decir, que es totalmente brillante. Un momentico le quitamos esto para que ustedes vean la diferencia. Sí, mire que ahí tengo la reflexión completamente. Quiere decir que está completamente pulido el material y esto está en 0. Esto va desde 0 hasta 1. Yo le pongo 1, mire que automáticamente él dispersa toda esa luz. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa superficie tiene muchas imperfecciones. Entonces esto es una superficie totalmente opaca. Este valor es bastante, es decir, si cambia uno entre decimales y eso es bastante, o sea, el cambio es bastante abrupto. Sí, mire que por ejemplo, si está en 0, yo le pongo 0.1, mire que cambia bastante la apariencia.
lo que quiere decir que admite, por ejemplo, valores de 0.01. ¿Sí? Mire que si yo cambio a 0.05, empiezo a obtener resultados. Entonces traten obviamente de manejarlo en decimales con 2 cifras. Dependiendo obviamente para lo que lo necesiten, ¿no? En este caso lo voy a dejar como estaba, que es 0.1. Listo. Ya les explico el tema de lo que hice acá con el relieve. Y finalmente está el índice de refracción, que, bueno, esto es un dato pues físico que tienen los materiales. Entonces hay diferentes tipos de materiales que tienen diferentes tipos de índices de refracción. Por ejemplo, el agua tiene 1.5, el alcohol entonces tiene otro, el diamante entonces tiene otro, el vacío tiene no sé cuál, los plásticos tienen 1.46. Y entonces, por lo general, cuando uno lo setea aquí, le dice que uno quiere que este material sea un plástico, él automáticamente cuadra esto. ¿Sí? Pero bueno, esto pues no tiene uno como mucho la tendencia a mover. Entonces, bueno, ahí quedó. Listo, vamos acá con los soportes para analizar otro tipo de material. Selecciono los soportes, clic derecho, centrar y fijar selección. Entonces, vamos a ir a ver estos. Entonces, para este también voy a utilizar un material plástico, pero translúcido. Y por ejemplo, este. Se lo pongo ahí a los soportes y miren, automáticamente él saca, o sea, lo coloca allí y es translúcido. Entonces vamos a ver qué características tiene este material. Le doy doble clic. Mire que aquí es plástico transparente, y dentro de los presets, y tiene las mismas características. El color del plástico, en este caso, digamos que aquí, como es un plástico translúcido, independientemente de cuál color tenga aquí, eso, sí, él va a cambiar acá, pero digamos que se combina con el de la refracción, con el del espécula. Por ejemplo, cuando yo quiero ponerle un color, normalmente lo que hace es, lo pongo aquí en negro y el color se lo doy con esta parte de acá. Tengo el mismo especular, sí, miren que aquí si lo llevo a negro, pues automáticamente las reflexiones se van. El roughness, pues también si lo quiero como opalizado, le puedo subir, por ejemplo, aquí 0.05. ¿Sí? Y mire que aquí en este caso el roughness se está aplicando sobre la capa de afuera. O sea, sobre la parte de afuera. Y esto ya es la parte que le da la característica de que sea translúcido. Entonces, si yo quiero cambiarle el color, ¿sí? Entonces también lo puedo hacer desde acá. Bien, listo. Vamos a analizar otro material. Listo, el cable. Entonces, para el cable, por acá hay uno que se llama, dentro de los plásticos, unos que llaman caucho. Sí, véalo, aquí está. Pues arrastro, lo pongo acá y ahí una vez me queda. Es lo mismo, para cambiarle el color, doble clic y mire que aquí está difuso, y si yo lo quiero rojo, morado, el color que lo quiera, bien, ahí lo va a cambiar. Bueno, así sucesivamente. Pintura, entonces también tenemos por acá. Y vamos a colocarle, por ejemplo, la carcasa. Ah, perdón, que pintura negra es este pedacito, estos pedacitos de acá.
Y estos pedacitos de acá, este sí va de color negro. Listo, metal dorado, entonces vuelvo aquí donde dice metal. Bueno, para este caso voy a colocar aquí metales preciosos. Es oro de 24 quilates pulido. Sí, mire que ya lo pone carcasa. Pues ahora sí es este de acá, entonces le voy a decir pintura. Listo, aquí le acomodo el colorcito. También hay unas pinturas por aquí que son como metalizadas. Sí, miren, ahí está. Por ejemplo, este. Miren que ahí me da como los visos metalizados. Para la espuma hay también unos elementos. Aquí este que se llama Mold Tech, ¿sí? Que tiene apariencia como de espuma. Aunque la espuma se hace diferente, pero pues tiene como una apariencia parecida. Por ejemplo, sí, miren que ahí me da como la texturita. Y esta texturita se da porque, bueno, aquí tengo el color y cuando yo me cambio aquí a la pestaña de texturas, hay una textura que se llama Bump, que es la que permite el relieve. Esto se los voy a explicar la semana que viene para que aprendamos a hacer los mapas de texturas de relieve o sepamos, digamos, cómo funciona esto para poder aplicarlos. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, simplemente les digo que aquí existe un mapa de relieve, un mapa de color, de opacidad. Entonces vamos a aprender a utilizar precisamente todos estos materiales acá. Por lo pronto, digamos que vamos a también a ver únicamente los materiales que están en la librería. Listo. Y finalmente está el cuero, que por aquí tengo aquí también ropa y cuero. Entonces tengo por acá, digamos, un cuero perforado, blanco. Sí, por aquí hay también cuero perforado blanco y negro. Entonces, mire, cuando yo le doy acá, mire que él aplica el cuero, pero mire que los huecos están muy grandes. Entonces vamos a cambiar eso. El doble clic, salta de aquí a acá. Y aquí donde están las texturas, entonces lo que va a hacer es cambiar las repeticiones. Eso es lo que comúnmente se conocen o han escuchado ustedes hablar que es el mapeado de una imagen. Entonces, mire, los materiales se componen de diferentes capas. En este caso, tengo la capa difusa que puede ser una textura o un color, como ya lo vimos. ¿Sí? Mire que, por ejemplo, aquí el color está anulado, está siendo anulado porque tiene una textura. Aquí. Tengo, en este caso, el relieve, que esta es una capa que se puede manejar en diferentes colores, como está aquí, o en blanco y negro, entendiendo que los colores tendientes a blanco van a ser altos relieves y los tendientes a negro van a ser bajos relieves. ¿Listo? Superficialmente hablando. Porque si ya yo quiero deformar la geometría, entonces ya no es una capa de relieve, sino de desplazamiento. Y la opacidad, que también tiene información en blanco y negro, donde lo que es negro, en este caso los punticos negros que ustedes ven ahí, son transparentes y los blancos pues me deja ver la capa difusa. Entonces, si yo quiero cambiar el tamaño de esta textura, el mapeado, lo que hago es, me paro por ejemplo sobre la capa relieve y mire que aquí está donde dice tamaño y mapeado. Mire que está en 50 milímetros. Yo lo voy a poner, por ejemplo, en 8 milímetros. Y mire, automáticamente él se adapta. Y ya ahí se ve como si estuviera en el tamaño adecuado.
¿Listo? O si lo quieren más pequeñito. Sí, 5 para que tengan más. Bien. Entonces, bueno. Ese es el tema con los materiales de acá. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Para la próxima clase, este mismo archivo, ojo, no vamos a sacar renders todavía porque la idea es la semana que viene explicarles ya cómo se saca el render, pero también vamos a ver cómo colocarle las calcomanías. ¿Listo? Entonces, simplemente háganse como una investigacioncita como en los materiales que hay, de pronto incluso por aquí pueden agregar ustedes algunos objetos. Ustedes se van aquí donde dice editar, añadir geometría, ustedes pueden añadir cubos, cilindros, discos, bueno, supongamos que yo voy a añadir un cilindro. Listo, entonces mire que aquí me queda y yo le puedo variar la posición. Y en el momento en que lo añado, aquí me va a salir el cilindro con su material respectivo. Entonces, por ejemplo, aquí pueden probar ustedes algunos materiales, por ejemplo, vidrio, ¿sí? Por ejemplo, líquidos, pinturas de carro. Bueno, hay varias cosas. Entonces, como para que investiguen más o menos cuáles son los materiales que hay, hagan una configuración con esos materiales aquí con los audífonos y la próxima semana lo traen así ya con materiales para que simplemente sea colocarle las etiquetas, ver unas opciones del fondo que me permiten cuadrar las luces y todo lo demás y poder renderizar. ¿Listo? Entonces, por lo pronto vamos a dejar hasta allí, muchachos. Cualquier inquietud que vayan teniendo, pues también a través del correo electrónico con mucho gusto y revísense, échenle una ojeadita a los tutoriales de la página del canal de YouTube de Quixote, que ahí aprenden cosas pues muy chéveres. Pues bueno, nos pillamos pues, dejamos hasta allí por hoy. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Vale, cuídense muchachos.